Muchas gracias, presidenta. Dicen que no me gustan las corridas de toros, pero el juego consiste en que el toro va contra la capa, ¿no? Y colorada, en lo posible, hasta que descubre que el enemigo no es el rival no es la capa, es el torero. Y ahí es donde comienza el momento de tensión, el momento más interesante de la corrida. Y acá yo creo que uno de los temas ha sido en que no tuvimos el objetivo bien puesto en el problema. Entonces, la discusión de monopolización sí, de monopolización no, por ahí es cerrar la discusión. Puede suponer una discusión hasta cierto punto estéril, porque hay cosas que tener en cuenta. Nosotros ya tenemos ANCAP, es una gran empresa, es la empresa más importante de los uruguayos. No estamos pensando si crear una empresa de tales características para que haga determinadas cosas o importar. Hoy ANCAP existe, y allí ha habido mucha inversión de todos los uruguayos. Algunas nos gustarán más, algunas nos gustarán menos, pero allí ha habido inversión de todo el pueblo uruguayo a lo largo de muchos años. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no la discusión no deja de ser en algún punto teórica, solo teórica. Y yo creo que un gran error puede ser ofrecer una solución desde lo político, desde lo ideológico, a un problema económico. Porque ese es el problema que tenemos. Como acá se ha dicho, ANCAP tiene un buen producto, un producto homogéneo, entregado en todo el territorio nacional, lo cual da determinadas seguridades. El gran problema es el precio. Entonces, trabajemos en el problema que tenemos, que es el precio de los combustibles, y que es aquello en lo que nos comprometimos, por lo menos todos los integrantes de la coalición de gobierno, en bajar el precio de los combustibles. Entonces, yo creo que lo que hicimos en el trabajo en comisión, presidenta, fue cambiar el foco y no entrar en la discusión de monopolización sí, desmonopolización no, y que nos puede llevar a un sinfín de discusiones más y meternos en un callejón sin salida. Y el tema fue, vamos a trabajar en el problema. Y el problema es reducir el costo de los combustibles. Y allí creo que estuvo el gran aporte que aquí se hizo. Miren, yo me siento liberal, por lo cual no me gustan los monopolios, ni los públicos ni los privados, mucho menos los privados naturalmente. Pero me parece que en un acto de mínima responsabilidad había que analizar esto con mucho detenimiento y había que tener la información suficiente arriba de la mesa para tomar tal decisión, una decisión de tal envergadura y que tuviera las consecuencias que podía tener. También cuidando a ANCAP, ¿cómo no? No para que sea ineficiente, no para que se quede con la ganancia de nuestros productores, no para que haga lo que quiera, sino defenderla como nuestra, porque es nuestra. Y yo lo que es mío lo defiendo. Y las empresas públicas en el Uruguay, a lo largo de la historia, y lo digo desde mi profunda convicción ballista, han sido motores de desarrollo de la economía nacional, han sido fundamentales. El Uruguay no sería lo que es sin la centralidad que las empresas públicas han tenido en su historia, y que me han mostrado un montón de ejemplos donde sin empresa pública no habría servicio, no habría teléfono, no habría energía eléctrica y no habría tampoco combustibles. Entonces, con cuidado en la toma de decisiones. Decisiones que hay que tomar, por supuesto, que es fundamental tomar, porque estos costos elevados de combustibles inciden en la ecuación de los costos de todo el sistema productivo, por lo tanto, en la competitividad del país. Es un tema muy importante, pero con cuidado y con responsabilidad, que es lo que aporta o pretende aportar desde su historia el Partido Colorado a el trabajo en estos temas. Hoy se busca una solución, y aquí se ha hablado de ella extensamente. Me representa el multinombrado senador Botana en su exposición claramente en qué fue lo que se fue avanzando. Vamos
al precio paridad de importación como referencia a la hora de que el Gobierno apruebe los precios, que serán en planta de distribución. Queremos converger en ese precio y, como aquí se ha dicho muy bien, le estamos poniendo una vara a ANCAP, le estamos poniendo una exigencia a ANCAP que no tendría y tendrá que buscar las eficiencias hacia adentro de esa gran empresa, que es la empresa más grande del Uruguay, es la empresa más importante que el Uruguay tiene. Entonces, tendrá que mejorar sus eficiencias y lo estaremos midiendo cada 2 meses. Cada 2 meses estaremos sabiendo qué tan lejos de ese precio de paridad está ANCAP, cuánto dentro de 2 meses, cuánto después de estos 2 meses. Hemos tomado recomendaciones a la hora del segundo artículo de estos 3, que refiere a cómo se calculará este precio de paridad de importación, para que se tenga en cuenta la ley de agrocombustibles, que obviamente hay que cumplir, porque es ley. Nosotros en la redacción lo pusimos específicamente para dar la tranquilidad de que esto iba a estar tenido en cuenta en la metodología y para marcarle ese camino a la OCEA, pero obviamente hay que tenerla en cuenta. Otra discusión será la ley, que se dará si es que hay que darla, pero a la hora de calcular, eso hay que tenerlo en cuenta, porque yo a ANCAP le estoy obligando a mezclar en determinadas proporciones y con determinado precio. Y todo eso hay que estudiarlo, y todo eso hay que verlo. Los informes. Coincido que hay información, alguna quizás falte, y seguramente aquí podremos exigir aún más información. Pero esa información será relevante para tomar decisiones hacia adelante de la cadena. El concepto aquí es que hoy el negocio de ANCAP termina en la planta de distribución. Así lo entendemos, el negocio de ANCAP culmina ahí. Para adelante hay otra historia, las distribuidoras, los sellos, como se nombraba, las estaciones de servicio, y bueno, y todos los chirimbolos que tiene el precio del combustible, los impuestos, los subsidios cruzados, etc. Analicemos con detenimiento todo eso, hay mucho margen para achicar, hay mucho para achicar. Hacia adentro de ANCAP, ni que hablar. Y hacia afuera de ANCAP, desde que sale de la planta de distribución hasta el consumidor, también. Y ahí es que vamos a trabajar, ahí es que le vamos a poner mucha cabeza también, hablando con los actores. Hoy, básicamente, definir el precio en planta de distribución supone definir el precio al público, porque hay mucha regulación, hay muchos acuerdos, hay muchas resoluciones. Pero todo eso se puede trabajar con los actores. Pueden haber cambios de regulación, pueden haber mezclas, pueden haber innovaciones, hay mucho para hacer ahí. Entonces creo que ese es el camino por el que vamos. Miren, yo he permanecido en esto de las redes, ¿no? En que todo parece o que es una cosa o que es otra, en esa locura que se vive en las redes sociales, de la cual yo participo poco. He visto, me han pegado muchísimo por esta cuestión de no... Hay como una radicalización en algunas posiciones y me han pegado como loco porque teóricamente yo estoy a favor de un montón de cosas malas, por creer que hay que ir esperando y que hay que analizar muy bien si en el caso del día de mañana podemos y estamos en condiciones de que exista una desmonopolización, pero no hoy, bueno, en esto que estoy planteando, que era el camino que íbamos teniendo. Pero me parece que en esa discusión de blanco-negro perdemos mucha riqueza sobre las cosas que efectivamente se pueden hacer. Y mucha gente, digo yo porque yo tengo origen en la lista 15 del Partido Colorado, y luego trabajé en Vamos Uruguay y hoy integro el sector Ciudadanos, mucha gente me pegaba porque iba en contra de lo que hoy votaría Jorge Valle. Y yo tengo una capacidad limitada, pero indudablemente, pero mucho menos podría saber qué votaría una persona que no vive, que haría hoy en esta votación. Pero sí sé lo que hizo y tiendo a pensar que la gente es coherente con sí misma y que si estuviera viva haría lo que hizo. Y lo que hizo Jorge Valle en aquel tiempo fue crear una comisión multipartidaria. Y esa comisión multipartidaria analizó, estudió, presentó un informe y de eso salió un proyecto de ley, que luego fue derogado, como señalaba el senador Andrade, por referéndum. Pero ese fue el proceso. Ese fue el proceso. Y para mí estas cosas necesitan mínimamente de esos procesos. Y por eso trabajamos en este camino. Y por eso logramos lo que logramos, que para mí es muy importante.
porque hubo una actitud muy abierta, primero del Partido Nacional, primero del ministro, de los legisladores del Partido Nacional, un ahínco por encontrar verdaderamente algo que nos pusiera en un rumbo en materia de combustibles. Luego de Cabildo Abierto, que participó, que incorporó muchísimo en la redacción, porque también tenía una filosofía muy similar a la que planteábamos nosotros, del Partido Independiente, y por último una gran apertura del Frente Amplio que yo celebro y agradezco los reconocimientos de la senadora Cosa, del senador Sánchez, pero ellos tuvieron la iniciativa de acercarse y de comenzar a trabajar. Y fue con poca cosa que nos pudimos poner de acuerdo. Ahora digo, el Uruguay, alguno dirá, esto tiene gusto a poco, esto no va a cambiar nada, yo sé que eso va a pasar. Pero creo que estamos en condiciones de demostrar dentro de unos años que elegimos el camino correcto y que vamos a lograr el objetivo detrás del cual estamos. Y creo, señora Presidente, creo que es una muy fuerte señal que hoy tengamos un objetivo en un tema tan importante como la política de combustible compartido por todo el sistema político. Para mí esto es muy importante, porque hoy salimos de aquí con objetivos claros, medibles y, opino, alcanzables, pero es algo detrás de lo que vamos. No lo teníamos hace 15 días y creo que eso es uno de los grandes logros de esta ley de urgente consideración. Yo por aquí voy terminando, sabiendo que queda mucho por hacer, pero como decíamos hoy temprano, estamos parados en el mismo punto, pero con un rumbo y un objetivo claro de hacia dónde vamos. Y eso es muy importante en las definiciones de un país, de un Estado y de un sistema político. Yo creo que estamos en el momento en que el torero corre riesgo, porque el toro se dio cuenta que el enemigo no es la capa, que el adversario es el torero. Creo que vamos en buen camino. Gracias, Presidenta. Impresionante.